a la més avançada tecnologia. Tenim plaques de matrícula, senyals de trànsit i extintors. Som Casa Freixa del Mau, a Rambla Nova 125, Tarragona. Per decorar el seu local comercial o la seva llar, per fer aquell regal que encara no ha trobat, fins i tot un obsequi tan important com pot ser una toga de núvia, Art i Ferro. Quin és el seu problema? No pot cuidar les seves plantes naturals? Nosaltres li podem oferir un ampli assortiment en plantes artificials. Art i Ferro, carrer Misericòrdia número 31, telèfon 31 26 15, Reus. Electrònica Virgili, el fascinant món de l'electrònica al seu abast. Components, equips laboratori, radiocomunicació, telefonia, il·luminació, antenes, televisió professional, TV satèl·lit, so, kits didàctics i hobby. Visiti'ns, se'n convencerà. Electrònica Virgili, 24 anys al seu servei. A Lleida, Tarragona i a Reus, Doctor Gibernat, 19 21. Telèfons 31 19 42 i 31 29 53. Taus. A Centre Informàtic donem classes per a qualsevol tipus de programes i llenguatges. Li podem realitzar un programa a la seva mida o, fins i tot, l'assessorem sobre el projecte informàtic més adient al seu negoci. Centre Informàtic, plaça Llibertat 1, edifici Cursal, escala 2, àtic. Telèfon 34 46 06, Reus. Per a trobar tot allò que busqui en maquetes, modelisme i radiocontrol, només necessita vindre a Tot Kit, la botiga on trobarà els últims models en motos, llanxes, cotxes, helicòpters, de modelisme i radiocontrol, Tot Kit, telèfon 33 0110, carrer Ample 43, Reus. La base de numerosas comidas en muchos países de nuestro mundo. En grandes regiones de Europa, el arroz se ha convertido en el plato principal y ya no se toma como antes solamente como postre. En la mayoría de los casos, se sirve seco acompañando a otros manjares. En el cercano Oriente, así como en algunas partes de África, hay muchas comidas a base de arroz, por ejemplo el pilaf con carne de vaca o de carnero. Los Estados Unidos, al igual que América Central y del Sur, son importantes consumidores de arroz, y en el Brasil, el arroz y los frijoles constituyen la base de la alimentación. En todo el lejano Oriente, incluida Australia, el arroz es un importante alimento básico. El arroz puede ser cultivado hasta los 47 grados de latitud norte y en el hemisferio sur es posible su cultivo hasta los 30 grados de latitud. Más del 90% de la superficie mundial cultivada corresponde a Asia. El Japón es una de las zonas de cultivo más intensivo del Oriente. Desde muy antiguo se cultiva el arroz en China, en las islas Filipinas y en las del archipiélago malayo. De ahí hacia el norte encontramos extensas áreas cultivadas en Malasia, Indochina, Tailandia y sur de la Unión Soviética. Otros países que cultivan el arroz son la India, el Pakistán y ciertas regiones de Egipto, Italia y España.
En California y en los estados situados muy al sur de Estados Unidos, así como en la América Central y Meridional, el cultivo de arroz tiene gran importancia. En el Brasil, la superficie cultivada de arroz se ha doblado desde antes de la guerra. En todas partes se inclinan los tallos del arroz por la carga de las espigas llenas. Numerosos, sin embargo, son los peligros que amenazan el arroz y su cosecha. En ese caso, el rostro del arrocero se ensombrece por no saber qué hacer. El hambre amenaza. Las ratas parten con sus dientes los tallos hartándose de grano. El resto se pierde en el suelo. Los pájaros desgranan las espigas. Las tormentas y olas de frío pueden destruir las plantas o retardar su crecimiento. A consecuencia del alto porcentaje de granos vacíos, disminuye considerablemente el rendimiento. Las malezas privan a la planta de la luz y de alimento, impiden su desarrollo y disminuyen el rendimiento. Pero son, sobre todo, las enfermedades criptogámicas y multitud de insectos dañinos los que ponen en peligro la cosecha de arroz y destruyen lo que el hombre sembró. El arroz no es solo una de las plantas nutritivas más importantes, sino la más importante del mundo. La comparación entre las superficies cultivadas de trigo y arroz, así como la de los rendimientos obtenidos, demuestra que con relación a la superficie cultivada mundial, el arroz por término medio puede dar rendimientos más altos que el trigo. La producción de arroz aumenta constantemente. En 1955, la cosecha mundial de arroz ascendió a unas 185 millones de toneladas y desde 1968 ha pasado cada año a 280 millones de toneladas. Una manera de aumentar la producción consiste en ampliar las superficies de cultivo. El segundo y mejor camino, que consiste en aplicar métodos de cultivo modernos, lleva al aumento de los rendimientos. Antiguamente, el pesado suelo que el arroz necesita para su crecimiento era trabajado con gran esfuerzo mediante la azada y la pala. Hoy todavía se ve en los arrozales de Asia como los arroceros preparan la tierra para la siembra con la ayuda de los búfalos y el arado romano o la rastra. En la ricicultura moderna, todos los trabajos están completamente mecanizados. Incluso en la preparación de tierra inundada, es posible emplear tractores apropiados que arrastran fresadoras. En las explotaciones de tamaño mediano y cooperativas han dado buen resultado los pequeños tractores con aperos acoplables que son utilizados ampliamente en Asia, sobre todo en el Japón. En caso de hacer la preparación del suelo poco después de la cosecha, se entierra lo que queda de los rastrojos para que se pudran en la tierra y contribuya a su abonado. El suministro equilibrado de sustancias nutritivas es, junto con la preparación de la tierra, una medida necesaria para conseguir aumentos de rendimiento. Los éxitos que se logran con un aporte sistemático de abono han sido confirmados suficientemente por numerosos ensayos en el campo y la práctica. En dichas pruebas se ha logrado aumentar el rendimiento desde 3 a 4 hasta 6 a 8 toneladas por hectárea. Otro requisito esencial es el empleo de semillas escogidas y tratadas profilácticamente antes de la siembra para evitar el ataque de gérmenes micóticos. Además de esto, se concede hoy día grandísima importancia al cultivo de variedades de arroz orientadas hacia rendimientos más altos o hacia una mayor resistencia a daños diversos. Para el arroz existe la posibilidad de varios métodos de cultivo. El cultivo de arroz en secano es rentable solamente en aquellas zonas donde las precipitaciones son suficientes. Mediante la sembradora en hileras, el arroz puede ser sembrado igual que otros cereales directamente en la tierra. Sin embargo, el cultivo del arroz se efectúa principalmente con regadío, modalidad que es la más importante y solo posible ahí donde llueve bastante o donde puede conducirse suficiente agua desde las cercanías. También en este caso es posible repartir las semillas directamente en el campo.
Este sistema entra en consideración sobre todo en el caso de áreas extensas y llanas y particularmente en la aplicación de métodos mecánicos para un moderno y rentable cultivo en gran escala. En Estados Unidos, la siembra del arroz se realiza en la mayoría de los casos desde avionetas. Las semillas preparadas se cargan en un depósito de reserva que puede contener unos 300 kilos. Esta cantidad es suficiente para unas 2 hectáreas de superficie. La semilla sale por una abertura regulable desde el asiento del piloto y queda sobre el terreno en forma de faja uniforme de 10 a 15 metros de ancho. Pero mucho más difundida es otra forma de cultivar el arroz. Al pie de la Sierra Madre, en las llanuras del estado de Morelos, vemos cómo se levantan con mucho trabajo y a mano pequeñas presas en forma de arcos que siguen las curvas de nivel. Estas terrazas retienen el agua en áreas frecuentemente diminutas en las que se planta el arroz procedente de semilleros. Este método de cultivar arroz de semillero en áreas inundadas, los llamados paddy fields, se aplica sobre todo en la Asia Oriental. Para el cultivo del arroz, el agua desempeña un papel decisivo. Es lógico, pues, que esta gramínea se cultive con frecuencia en las llanuras irrigadas por ríos. La preocupación por la cotidiana escudilla de arroz obligó a los habitantes en las serranías a adaptar muchas veces pequeños campos en forma de terrazas a las laderas de la montaña. El método del trasplante, que consiste en llevar las plantas de arroz de los semilleros al campo, se ha difundido desde el Asia Oriental a casi todos los países. Hoy día, el Japón ocupa, debido a sus altos rendimientos por hectárea, el primer puesto entre los países arroceros de Asia. En primavera, cuando las flores de los cerezos muestran su esplendor, se prepara la semilla. La cesta llena de simiente es sumergida en agua salada y se limpia de granos vacíos. Seguidamente se vierte la semilla a un recipiente hecho con paja de arroz, el cual se ata con cordeles en forma de paquete. Los paquetes se colocan en el agua para que las semillas se ablanden e hinchen. Para desinfectar la simiente se agrega una solución de desinfectante al agua de remojo. De esta manera se evitan las enfermedades criptogámicas de las semillas y de los brotes. La semilla desinfectada se deja germinar en sitio oscuro. La temperatura ideal para la germinación oscila entre 28 y 32 grados Celsius. Ahora el arroz está pregerminado. La semilla se siembra aquí a mano directamente en el semillero, el cual se riega más bien poco al principio. Para evitar que los brotes o embriones sean arrastrados por el líquido, se aprietan con cuidado contra el suelo. Ahora se agrega nuevamente una solución de fungicida al semillero con el fin de prevenir las enfermedades. Para ello, se emplean regaderas de tubo sumamente largo con objeto de ampliar el radio de acción. En la preparación de plantaciones semihúmedas, se revuelve a fondo el agua con la tierra. De este modo, se forma una estructura fangosa homogénea. La tabla se aplana y alisa cuidadosamente. Luego se esparce por encima la semilla al voleo y de modo suelto. A continuación se cubre de una fina capa protectora de paja cortada y quemada, a la que corresponde al mismo tiempo un cierto efecto fertilizante. De nuevo se agrega un fungicida. Como protección contra los bruscos cambios de temperatura, picadura de los pájaros, etc., se cubre el semillero ya listo con una lámina de plástico. Para que no se la lleve el viento, los lados de la lámina se introducen en el fango. La lámina está perforada para garantizar la entrada del aire. Aquí vemos otra forma de cobertura
Gracias a esta forma de arco, la semilla naciente recibe suficiente aire. Con frecuencia los cultivadores plantan mancomunadamente los semilleros. La concentración de semilleros facilita la vigilancia y contribuye a ahorrar agua. Para prevenir las infecciones se trata nuevamente con fungicidas. El nivel del agua se va elevando conforme crecen las pequeñas plantas. Según las condiciones de crecimiento, los vástagos pueden ser trasplantados a los 35 a 45 días. Con la mano se agarran las plantas por el cuello de la raíz y se sacan con cuidado del suelo. A continuación, las plantas se atan en haces por medio de rafia. Este atado de las plantas facilita y acelera considerablemente el transporte a las superficies de regadío. Los manojos que pueden plantarse en el día son llevados inmediatamente a los arrozales y distribuidos por el área a plantar conforme a las necesidades y extensión del campo. Comienza la plantación. Aquí se lleva a cabo con la ayuda de una regla. Se toman cada vez 2 a 4 plantas del manojo y se plantan en el arrozal conforme a la distancia marcada en la regla. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se usa la regla. Las plantas se introducen hasta el cuello de la raíz en la tierra blanda a distancias de 20 a 25 centímetros. El trasplante ha terminado, en hileras largas con intervalos regulares que más tarde facilitan el control herbicida, va madurando el joven arroz. El número, tamaño y color de las hojas dependen de la variedad y de las condiciones de crecimiento. Primeramente se seca la raigambre. Al mismo tiempo se desarrolla un nuevo conjunto de raíces fuertes y se inicia el macollamiento, o sea, la formación de renuevos. También de su número depende la rentabilidad del cultivo. A temperatura favorable, la cual tiene que ser por lo menos de 20 grados Celsius en la fase principal de crecimiento, se desarrolla el arroz. La última hoja, que a modo de bandera se levanta tan pronto como empieza la floración. La aparición de esta hoja es una importante señal para la regulación del regadío. En el caso del regadío técnico, por lo general la regulación no es difícil. En los arrozales con regadío natural, las presas construidas tienen esclusas y rebosaderos. Poco a poco se sube el nivel del agua a unos 10 a 15 centímetros. A ser posible, el agua no ha de estancarse, sino correr ligera y constantemente. El agua estancada lleva a la formación de algas y favorece el desarrollo y proliferación de malas hierbas. La escarda de las malas hierbas y gramíneas es una de las principales medidas culturales durante la fase vegetativa. Antiguamente era uno de los trabajos más penosos y se decía del arrocero japonés que por tener que escartar tantas veces arañaba la superficie de la tierra. Entre las principales malas hierbas figuran el junco palustre, mijo de la gallina, varias especies de ciperáceas, la sagitaria, la monocoria vaginalis, diversas poligonáceas y la gran lenteja acuática. Incluso la escarda con instrumentos sencillos que entierran las malas hierbas es un trabajo penoso, pero gracias al control con herbicida químico ya no es necesario.
En las pequeñas superficies cultivadas puede realizarse el control con herbicida mediante sencillos instrumentos manuales. Un disco giratorio provisto de ranuras sirve aquí para distribuir un herbicida granulado. Para áreas medianas y grandes es recomendable un aparato de mochila a motor. Con ellos es también posible asperjar emulsiones. En los campos grandes, constituye la aplicación desde helicópteros o avionetas el método más económico de control con herbicidas. La elección del momento oportuno tiene gran importancia. Tratándose, por ejemplo, de surco pur, conviene efectuarlo durante la fase de 2 a 4 hojas. Con este fin, hay que drenar previamente el campo. Otros granulados y productos aspersivos pueden ser también aplicados en los arrozales regados. Ya a los pocos días se hace patente el éxito. El campo está libre de malas hierbas. El arroz mismo no es afectado por el producto. Pero lo que importa también es prevenir las enfermedades del arroz. La enfermedad más importante a escala mundial es causada por un hongo. Su nombre es Piricularia oryzae. Así se la conoce frecuentemente. Sin embargo, es más conocida con el nombre de quemado o añublo del arroz. Esto puede ser el principio, una manchita de color marrón en la hoja. Un poco más tarde se ha vuelto más grande y se puede ver una colonia de hongos o micelio de color gris. Las manchas fusiformes van aumentando y más adelante pueden juntarse unas con otras. La infestación se extiende. A gran aumento son visibles en el micelio por encima de los esporocarpos esporas que son transportadas por el viento y propagan así la enfermedad. Con el microscopio puede verse que las esporas piriformes, los llamados conidios, están subdivididas 2 veces. Primeramente, los conidios desarrollan tubos germinales con órganos de adherencia. Desde estos se extienden las hifas infecciosas al tejido de la hoja. En las hojas aparecen oblongas manchas fusiformes, que en parte se confunden formando un borde de color marrón. Al progresar la enfermedad, las hojas se marchitan y vuelven pajizas o grises. De vez en cuando es difícil distinguir los daños de los de otras enfermedades criptogámicas. El mal puede atacar todas las partes de la planta. Las jóvenes plantas infestadas parecen secas. La cosecha sufre grandes pérdidas cuando el hongo contagia las panículas o parte de las mismas. El cultivo de variedades resistentes se ve dificultado enormemente por la presencia de numerosos biotipos. Existe otra enfermedad criptogámica parecida a la piricularia. También en su caso aparecen en las hojas numerosas manchas obscuras, castañas hasta negras, de 3 a 5 milímetros de diámetro. Se trata de la infestación por Cogliobolus millavenus, llamada también brown spot o mancha parda. En los receptáculos de conidios se desarrolla gran número de conidiosporas policelulares de forma elíptica. Esta forma secundaria del hongo se llama también Helminthosporium oryzae. La pelicularia Sasaki o mal de la vaina es otra importante enfermedad criptogámica. En las vainas de las hojas aparecen manchas alargadas e irregulares o claramente delimitadas. El hongo penetra por las distintas vainas de la hoja y puede destruir completamente el tallo. Si esto pasa en la fase temprana, los granos no se desarrollan o solamente se forman granos pequeños y malos. En las partes infectadas de las plantas se observan formaciones nudosas de color marrón. Estos órganos vegetativos permanentes del hongo son micelios endurecidos que pueden invernar en el suelo o en los rastrojos. También las enfermedades bacterianas, por ejemplo el mal de la hoja y el bacterial leaf streak, pueden causar graves daños en los cultivos de arroz. Algunas enfermedades del arroz son producidas por virus. Los daños son distintos y caracterizados sobre todo por cambios de color, crecimiento disminuido y menor formación de renuevos. Las enfermedades virosas más importantes son
hoja blanca, tungro, enana amarilla y grassistant. Aquí vemos los daños característicos del mal de la hoja blanca, importante virosis en América Central y del Sur. Todas las virosis del arroz son propagadas por insectos chupadores, denominados transmisores o vectores. La cigarrita verde del arroz es un vector de este tipo. En la primavera pone sus huevos en hileras de aproximadamente 10 cada una bajo el epitelio del limbo y nervios de las hojas o de los renuevos. A los 5 a 10 días salen las larvas. Igual que las cigarras adultas, chupan en las hojas, vainas y en los tiernos tallos. Aquí vemos la larva recién nacida de otro vector, pequeño saltamontes marrón. Esta larva tiene aproximadamente 15 días y ya es adulta. Sustrae constantemente del arroz las sustancias nutritivas, inyectando al mismo tiempo toxinas que causan la enfermedad llamada en inglés Hopper Burns. El desarrollo adulto está terminado. La planta sigue siendo afectada debido a la extracción de savia y las hojas se marchitan. Otro vector que propaga virosis es la cigarra de dorso blanco, a la que con distintos aumentos vemos aquí ingerir sustancias nutritivas. Estos daños graves fueron causados por otro parásito chupador del arroz, la chinche verde. Hay también chinches negras del arroz. Estos perezosos animales que temen la luz se ocultan de día en los escondrijos del suelo o entre los tallos. Su capacidad reproductora es grande. La hembra pone aproximadamente 200 huevos. Otras especies del mismo